Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, cuarto grado. Lección 3. Los mapas hablan de México. Analizarás mapas de México a partir de sus elementos. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Guaymas, Sonora. Hola, Don Aji. El sábado fui con mi familia a ver a mi tío Hugo, que vive en Ciudad Obregón, Sonora. Para llegar a su casa tomamos la carretera hacia el sur. Eso me dijo mi mamá. Mientras viajábamos, contemplaba el mar de un lado y las montañas del otro. Me preguntaba qué hay detrás de esas montañas y por qué a veces las carreteras tienen muchas curvas. Cuando regresé a la escuela trabajamos con mapas y me di cuenta de que en estos venía la respuesta a la pregunta que me hice durante el viaje. Las carreteras tienen más curvas en los lugares donde hay montañas, como en el centro del país, y son casi rectas donde no hay montañas y cerca de las costas, como las que hay en mi estado. También observé cómo mi ciudad desaparece en un mapa de escala chica, como en el de División Política de México, pero al agrandarla se puede ver al menos como una mancha. En tu estado, ¿cómo son las carreteras? ¿Ya estudiaron la escala? ¿Le entendiste? Los mapas hablan de México. Comencemos. Como acabas de leer en la carta, los mapas nos permiten obtener información diversa sobre las características de un lugar, su relieve, sus carreteras y sus ciudades. Además, tienen varios elementos, entre ellos la escala. ¿Qué elementos de los mapas conoces? El título, la escala, la simbología, las coordenadas, la rosa de los vientos. ¿Qué información puedes obtener de ellos? Información de referencia como carreteras, ciudades y ríos, divisiones territoriales, políticas y administrativas, ubicación de recursos naturales como vegetación, ríos y otras, ubicación de diferentes actividades económicas, límites y fronteras. Actividad. En la carta anterior, subraya la información que consideres posible representar en un mapa. La carretera, el mar, las montañas, las costas, escala chica, División Política de México. Revisen los mapas que hay en este libro y elaboren una lista en su cuaderno con el tipo de información que contienen. Observemos la lista. Límites de México, islas y mares de México. División Política en 1824. Guaymas, Sonora. Carreteras y principales ciudades de México. Mapa de Ganadería de México. Paralelos y meridianos. Regiones de México. Climas y vegetación de México. Principales ríos y cuencas hidrográficas de México. Principales flujos migratorios internos. Migración México-Estados Unidos de América. Desarrollo socioeconómico en México. Principales ciudades de México. Peligro de inundaciones. Enlisten en el pizarrón todas las partes del mapa o elementos que les brindan información. Las partes o elementos del mapa que nos brindan información son el título, la rosa de los vientos, la simbología, la escala y las coordenadas. Los mapas nos permiten localizar desde un poblado pequeño, como una ranchería, hasta un territorio extenso, como un país. Para obtener esa información es importante aprender a leerlos. Esto lo lograrás al reconocer y utilizar sus elementos. Por ejemplo, el título, la escala, la rosa de los vientos. Aprendamos más. De la misma forma que aprendiste a leer textos, puedes aprender a leer mapas. Para empezar, debes conocer, leer e interpretar sus elementos. Los elementos de los mapas son título, rosa de los vientos, simbología, escala y coordenadas. Un mapa se lee e interpreta a partir de los elementos que lo componen. El título indica el tema y lugar mostrados en el mapa. La rosa de los vientos permite orientar el mapa de acuerdo con los puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Hay puntos intermedios denominados noreste, noroeste, sureste y suroeste, que se derivan de los 4 puntos principales.
como observamos en la imagen. Norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. La simbología. Explica los símbolos que aparecen en el mapa, utilizando dibujos, líneas, círculos, colores y otras figuras. Las coordenadas geográficas permiten la localización de lugares a partir de paralelos, líneas horizontales y meridianos, líneas verticales. La escala indica las veces que se ha reducido el área real para representarla en el mapa. Exploremos. Para obtener información de los mapas mediante sus elementos, haz las siguientes actividades. Lee solo el título del mapa de la página 188 del anexo y anota en el cuaderno toda la información que podrías encontrar en él. Observemos el mapa. Carreteras y principales ciudades de México. El título del mapa es Carreteras y principales ciudades de México. La información que podría encontrar en él son las principales carreteras de cuota, ubicación de las entidades federativas, capitales de los estados, límites estatales e internacionales, ríos fronterizos, entre otra información. Busca la rosa de los vientos en el mapa. Rodea con un círculo de color el punto cardinal que corresponde a la frontera con Estados Unidos, y con otro color el punto cardinal de la frontera con Guatemala. La frontera con Estados Unidos se ubica al norte de nuestro país, por lo tanto, marcamos el punto cardinal norte. La frontera con Guatemala se ubica al sur de nuestro país, por lo tanto, marcamos el punto cardinal sur. Si vives en Aguascalientes y quieres ir a Tamaulipas, ¿en qué dirección debes viajar? Escribe con un color distinto en los dos estados anteriores el punto cardinal que indica esa dirección. Viajaría hacia el este, es decir, noreste, si quiero ir de Aguascalientes a Tamaulipas. Ubicamos Aguascalientes y ubicamos a Tamaulipas. Por lo tanto, viajaríamos hacia el este. Punto cardinal, este. ¿Qué punto cardinal no utilizaste en la rosa de los vientos? Escríbelo en el mapa. El punto cardinal el oeste. Lo marcamos en el mapa. Comenten si fue difícil responder estas preguntas y por qué. No fue difícil responder las preguntas, porque los elementos del mapa facilitan la localización de los puntos. Comenten qué elementos le faltan al mapa de arriba y expliquen por qué. No le falta ninguno, porque cuenta con sus elementos principales, que son el título del mapa, la rosa de los vientos, la escala, las coordenadas geográficas y la simbología. Pero quizás se pueda complementar con los nombres de las entidades, porque ya cuenta con la numeración de sus capitales y la fuente de la información. Símbolos, más que dibujos y colores. Otro elemento de los mapas es la simbología. Esta se vale de dibujos, líneas, círculos, colores y otras figuras para crear símbolos que representan objetos reales o condiciones de un lugar. El relieve, los ríos, los minerales, las construcciones, la producción pesquera, entre otros. La simbología puede ser muy variada, según la información que se quiera representar y destacar. Algunos describen la información con colores, como varios del Atlas de México, pero otros utilizan gráficas, por ejemplo, los mapas de las actividades económicas. Exploremos. Revisa el mapa de climas que está en tu Atlas de México, página 15. Climas. Tipos de clima: cálidos, secos, templados y frío. Los cálidos se clasifican en húmedo y subhúmedo. Los secos se clasifican en seco, semiseco y muy seco. Los templados se clasifican en húmedo, subhúmedo y semifrío. Y el frío únicamente se clasifica en frío. El clima seco y semiseco comprende el 28.3% del territorio nacional. El clima muy seco se encuentra en el 20.8% del país. El clima cálido húmedo ocupa el 4.7% del territorio nacional. El cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país.
El clima templado húmedo comprende el 2.7% del territorio nacional. El clima templado subhúmedo se encuentra en el 20.5% del país. Identifica el clima que predomina en nuestro país y el que menos extensión abarca. El clima que predomina es el cálido subhúmedo, con el 23% del territorio nacional. El que menos extensión abarca es el clima frío, como lo observamos en el mapa. Elijan uno de los dos climas y dibujen un paisaje que lo represente. Clima cálido subhúmedo. Se encuentra en el 23% del país. Se caracterizan por temperaturas que oscilan entre 22 y 26 grados centígrados anuales. Estos climas se extienden a lo largo de las vertientes mexicanas de ambos mares. ¿Qué estados tienen regiones con clima seco? Los estados que poseen el clima seco son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán. ¿Qué elementos del mapa utilizaron para identificar los climas? Utilizamos la simbología, ya que es una herramienta útil para la interpretación de la información. También utilizamos la rosa de los vientos. Los mapas de climas y de división política ayudan a reconocer los tipos de clima de nuestro país, su distribución y su extensión, mediante la simple lectura de líneas y colores distintos. Pero hay otros mapas llamados pictográficos, cuya simbología se representa por medio de dibujos sencillos, como los que se hacían antiguamente. Observa el siguiente ejemplo. Mapa pictográfico de Quechultenango, Colotlipa y Chilapa Guerrero. Como podemos observar, el mapa está representado por medio de dibujos sencillos. Algunos mapas combinan colores y dibujos. Un ejemplo son los económicos, que representan actividades agrícolas, ganaderas o industriales. Entre más información se represente en un mapa, la simbología será más variada y en ocasiones más complicada. Algunos mapas incluyen colores, dibujos y gráficas de distintos tamaños, por lo que se requiere mayor entrenamiento para su lectura e interpretación. Observa el mapa de ganadería y responde en tu cuaderno. Ganadería de México. Simbología. Tipos de ganado: vacuno, porcino, ovino, caprino, caballar y aves. Tipos de ganadería: extensiva, practicada en áreas grandes, donde el ganado pasea libremente. Intensiva, practicada en áreas reducidas, donde el ganado es concentrado y alimentado. ¿Qué tipo de ganado existe en México? Vacuno, porcino, ovino, caprino, caballar y avícola. ¿Qué simbología utiliza el mapa para representar los tipos de ganadería? Usan la figura de animales acorde con el tipo de ganadería y aplicación de colores diferentes. Dibujen un mapa pictográfico del tema que elijan. Puede ser de los lugares a donde les gustaría ir de vacaciones, de la ubicación de los distintos tipos de animales y plantas, o de las zonas de patrimonio cultural, como zonas arqueológicas e históricas. Observemos un ejemplo de zonas arqueológicas. Zonas arqueológicas de la zona maya e imperio azteca: toltecas, totonaca, olmecas, mexicas o aztecas, zapotecas, mayas. Intercámbienlo con otra pareja y observen los temas y la simbología que usaron. Platiquen y escriban en su cuaderno toda la información de México que reconocieron mediante la lectura de los símbolos de los mapas de esta lección. Reconocimos los tipos de climas que tiene nuestro país, el tipo de ganadería, carreteras principales, zonas arqueológicas, entre otra información. Escalas. ¿Qué son y para qué sirven? Para continuar con la lectura de los mapas, es necesario aprender qué es la escala. ¿Recuerdas que Carolina escribió que su ciudad no aparece en un mapa de escala pequeña? ¿Qué tuvo que hacer para verla? Tuvo que consultar un mapa de escala grande, es decir, mapas nacionales, estatales, planos de la ciudad, para poder observarla. La escala de un mapa indica cuántas veces se redujo un objeto o lugar para representarlo. Por ejemplo, un dibujo de escala 1:1
sería la representación del objeto en su tamaño original, mientras que una escala 1 a 2 indica que el objeto se redujo a la mitad de su tamaño. Esto puede ocurrir con objetos como lápices, calculadoras, zapatos o juguetes, que caben en una hoja o pliego de papel. Escala natural 1 a 1, reducción 1 a 2. Escala numérica indica cuántas veces se redujo un objeto. Escala gráfica indica a cuánto equivale un centímetro. Para representar objetos o lugares más grandes como un país, no podemos agrandar y agrandar los pliegos de papel, así que se reduce el tamaño de los objetos y los lugares en el dibujo. Esa reducción se representa en el número a la derecha de la escala, después de los 2 puntos. Conforme ese número aumenta, el objeto o lugar dibujado en el mapa se reduce cada vez más en relación con su tamaño original. Una mayor reducción permite representar más superficie. Por lo tanto, entre más grande sea el número de la escala, el área representada es mayor, y los objetos o lugares se ven cada vez con menos detalle, e incluso pueden no aparecer, como ocurrió con Guaymas, la ciudad de Carolina, en el mapa de división política de México. Se le llama escala chica a la que representa grandes superficies con poco detalle. La escala grande se usa para representar países, regiones o áreas menos extensas, con mayor precisión y detalle que en los mapas de escala chica. Plano y fotografía de Guaymas, Sonora, en escala grande. Actividad. Observa el mapa de Guaymas en la página 23 de este libro. Guaymas, Sonora, escala de 1 a 50,000 y la Rosa de los Vientos. ¿A qué escala está elaborado? A escala de 1 a 50,000. Es con la que fue elaborado el mapa de Guaymas. ¿Cuántas veces se redujo ese lugar? 50,000 veces. Localicemos lugares. Para localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre, por ejemplo, tu municipio, una entidad, una carretera, un río, una isla o un volcán, en los mapas se trazan líneas imaginarias, verticales y horizontales, a las que llamamos coordenadas geográficas. Las líneas horizontales se llaman paralelos y las verticales meridianos. Cuando queremos saber la posición de un lugar sobre un mapa, debemos identificar la línea horizontal paralelo y vertical meridiano que lo cruzan. Planisferio de paralelos y meridianos con la proyección de Robinson. Vertical, meridiano. Horizontal, paralelo. Observa el mapa de tu Atlas de México, página 76, y completa las siguientes oraciones. División territorial. Las entidades de México que atraviesa el paralelo 20 grados norte son 20 grados norte. Atraviesa las entidades de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las entidades de México que atraviesa el meridiano 102 grados oeste son, ubicamos 102 grados oeste. Atraviesa las entidades de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Apliquemos lo aprendido. Ahora que estudiaste los elementos de un mapa, puedes revisar uno e identificar si le falta algo o si hay un elemento incorrecto. Corrige el mapa de México que está abajo y complétalo con los elementos que se te piden. Revisa los puntos cardinales marcados en la Rosa de los Vientos. Si encuentras alguno erróneo, corrígelo. Los puntos cardinales del oeste y del este están invertidos. Se tienen que corregir, como lo observamos en el mapa. Observa bien el mapa. Luego dibuja dentro del rectángulo de simbología aquellos elementos que están representados en el mapa y no aparecen en este recuadro. No están representados los límites estatales, ríos y fronteras. Por lo tanto, colocamos dentro de la simbología ríos, por mencionar un ejemplo. La escala de este mapa te permite representar otros lugares u objetos que no se incluyeron.
Contesta en tu cuaderno cuáles consideras que se podrían ver bien a esta escala. Se podrían ver bien en esta escala los tipos de materias primas con que se producen los productos en cada entidad, los litorales, golfos, océanos, representar carreteras e incluir los nombres de las entidades, capitales o ciudades principales, entre otros. Ponle un título a tu mapa, uno que exprese la información que está representada. Producciones industriales en México. Observemos el mapa. ¿Qué elemento de los mapas les ayudó a interpretar mejor la información que se representa? ¿Por qué? La simbología. Porque por medio de ella nos permite distinguir el tipo de materia prima con que se elaboran los diversos productos en cada una de las entidades que conforman nuestro país. Repaso de la lección 3. Los mapas son representaciones que permiten conocer un territorio y lo que existe en él. Un mapa se lee e interpreta a partir de los elementos que lo componen, como título, que indica el tema y lugar mostrados en el mapa. Rosa de los vientos, permite orientar el mapa de acuerdo con los puntos cardinales. Simbología, explica los símbolos que aparecen en el mapa. Coordenadas geográficas, permiten la localización de lugares a partir de paralelos, líneas horizontales y meridianos, líneas verticales. Escala, indica las veces que se ha reducido el área real para representarla en el mapa. ¿Qué información puedes encontrar en un mapa? Las capitales de las entidades, los paralelos y los meridianos que cruzan el país, el significado de los símbolos presentes en el mapa, el nombre de cada entidad, el nombre de los océanos. El Golfo de California se localiza al oeste de Sonora. Coahuila es una entidad del norte del país. La ciudad de Morelia se localiza al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Oaxaca es una entidad del sur del país. Ciudad Juárez forma parte de las ciudades de la frontera norte de México. ¿Qué nombre recibe la representación plana de la Tierra o de un lugar determinado de esta? Mapa. ¿Qué nombre recibe el elemento de los mapas que representa información con dibujos, líneas, círculos, colores y otras figuras? Simbología. ¿Qué nombre recibe el elemento de los mapas que es un esquema en el que se representan los puntos cardinales y sirve para orientarse en los mapas? Rosa de los vientos. Los símbolos representan objetos reales o condiciones de un lugar. ¿Cuáles serían ejemplos de estos? El relieve, los ríos, los minerales, las construcciones, la producción pesquera, entre otros. ¿Cuál es el punto cardinal donde se localiza el estado de Baja California? Noroeste. ¿Qué nombre reciben los mapas cuya simbología se representa a través de dibujos sencillos, como los que se hacían antiguamente? Pictográficos. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Sirven para orientarnos y se representan con la rosa de los vientos. Hay puntos intermedios denominados noreste, noroeste, sureste y suroeste, que se derivan de los 4 puntos principales, como lo observamos en la imagen. Estado cuya costa colinda al oeste solamente con el Golfo de California, Sonora. Estado que colinda al norte con Tabasco, Chiapas. Estado que colinda al sur con Michoacán, Guanajuato. Estado que colinda al este con el Mar Caribe, Quintana Roo. Estado que se encuentra al noroeste de la República Mexicana, Quintana Roo. Algunos elementos de un mapa. Coordenadas geográficas, Trópico de Cáncer, meridianos, paralelos. ¿Qué estados atraviesa el paralelo Trópico de Cáncer? Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Cuál es la escala que está representada por 2 números separados por 2 puntos? Numérica. Es como una regla pequeña, la escala gráfica. Las líneas imaginarias horizontales que se trazan en un mapa para localizar cualquier lugar se llaman paralelas y se dividen en hemisferio norte y sur. Las líneas verticales que se trazan en un mapa para localizar cualquier lugar se llaman meridianos. Es el más importante y se divide en 2 hemisferios, el hemisferio occidental y oriental, el meridiano Greenwich. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad.
Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.